El matrimonio y la familia. Creencia número 23 de los adventistas del séptimo día. El hogar es el ambiente primario para la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos. Aquí se establece la identidad y se desarrollan los sentimientos de valía personal. Se practican los principios del verdadero cristianismo y sus valores se transmiten de una generación a la siguiente. El sábado y el matrimonio son dos de los dones originales que Dios le concedió a la familia humana. Al crear la primera familia, estableció la unidad social básica para la humanidad, dándole un sentido de pertenencia y proveyéndole una oportunidad para que sus miembros se desarrollasen como individuos completos al servicio de Dios y a los demás. El varón y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, se describe la forma como Dios creó a los seres humanos que habitarían este mundo. El texto deja en claro que no se trataba de que el varón fuese creado a la imagen de Dios y la mujer a la imagen del varón. Por el contrario, ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Tal como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, el varón y la mujer juntos comprenden el hombre. Y a semejanza de la Trinidad, aun cuando deben ser uno, no son la misma cosa en lo que se refiere a su función. Son iguales en su ser y su valía, pero no son idénticos en persona. Del matrimonio podemos decir que de la diversidad del varón y la mujer, Dios produjo orden y unidad. Ese primer viernes de la historia, el Creador celebró el primer matrimonio, uniendo a esas dos personas que eran el epítome de su imagen, para hacer de ellas una sola. Y desde entonces, el matrimonio ha constituido el fundamento de la familia y de la sociedad. La Escritura describe el matrimonio como un acto decisivo que comprende tanto una unión como una desvinculación. Según la disposición divina, la cual reza: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Este concepto implica poner en práctica 6 puntos. Número 1, dejar. Para la relación matrimonial es vital que se dejen atrás las relaciones primarias anteriores. En este sentido, el acto de dejar nuestra relación con nuestros padres nos permite unirnos el uno al otro. Sin este proceso, no existe un fundamento firme para el matrimonio. Número 2. Unir. El término hebreo que se traduce como unión significa pegar, asegurar, unir, aferrarse a algo, soldar o unir metales. La unión íntima y la fortaleza que se obtienen de estos conceptos anteriores ilustran la naturaleza de la unión que debe existir en el matrimonio. El mismo verbo se usa para expresar el vínculo que debe existir entre Dios y su pueblo. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te adherirás y solamente en su nombre jurarás. Deuteronomio 20, 10, 10, 20. Número 3. Pactar. En la Escritura, este compromiso por el cual se unen los individuos, el matrimonio, está descrito como un pacto.
término que se usa para describir el acuerdo más solemne y obligatorio que aparezca en la palabra de Dios. Eso lo vemos en Malaquías 2:14 y Proverbios 2:16 y 17. La relación que existe entre el esposo y la esposa debe modelarse de acuerdo con el pacto eterno que Dios ha celebrado con su pueblo, la iglesia, tal como lo vemos en Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Número 4. Ser una sola carne. He aquí la unidad en su sentido más completo de la frase. La pareja camina unida, enfrenta unida a la vida y comparte una intimidad profunda. No es solo la unión física, también se refiere al íntimo vínculo de la mente y las emociones que constituye el fundamento del aspecto físico de la relación. Caminar unidos implica comunidad de creencias y prácticas. Estar unidos frente a la vida significa que ambos cónyuges deben ser completamente leales el uno al otro, compartiendo sus cuerpos, posesiones materiales, pensamientos, sentimientos, éxitos y fracasos. Que comparten la intimidad se refiere al proceso de llegar a ser una carne en la unión sexual, porque la gozosa expresión sexual del amor entre el esposo y la esposa es un plan divino. Número 5. Vivir el amor bíblico. El amor llamado ágape. Ese amor abnegado, el que Jesús manifestó, es lo que comprende el fundamento del verdadero amor marital. Número 6. Responsabilidad espiritual individual. Aun cuando los contrayentes han hecho un pacto mutuo, cada uno de ellos debe llevar la responsabilidad individual que le cabe por las elecciones que haga. Deben aceptar la responsabilidad de su propio crecimiento espiritual. Por otra parte, la relación individual que cada uno de ellos mantiene con Dios puede servir como fuente de fortaleza y apoyo para el otro. Los efectos que la caída tuvo en el matrimonio son lamentables. El interés egoísta se introdujo allí donde antes reinaban el perfecto amor y la unidad. El oponerse a todos los principios de entrega, servicio y generosidad que representa el Evangelio constituye el denominador común de todos los fracasos del cristiano, incluyendo el matrimonio. La esencia del cristianismo consiste en vivir en armonía abnegada que caracterizaba al matrimonio antes de la caída. Los afectos del esposo y la esposa deben contribuir a su mutua felicidad. Cada uno debe cultivar la felicidad del otro. Muchos se han desviado del ideal de Dios, cayendo, por ejemplo, en la poligamia. La práctica en la cual un individuo mantiene varios cónyuges es contraria a la unidad y unión que Dios estableció en el primer matrimonio allá en el Edén. Es cierto que la Escritura describe matrimonios polígamos como una realidad cultural de los tiempos de los patriarcas. No obstante, su descripción muestra claramente que esos matrimonios no lograron alcanzar el ideal divino. La fornicación y el adulterio son también desviaciones del plan divino. El séptimo mandamiento permanece válido y sin modificarse. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Este mandamiento es un principio que guarda celosamente la relación matrimonial.
El adulterio defrauda al compañero legítimo y pueden causarle daños físicos, emocionales, financieros, legales y sociales. Perjudican al resto de la familia. Y si hay hijos, son especialmente dañinas para ellos. Los pensamientos impuros también son una desviación. El pecado no consiste únicamente en el acto exterior, también abarca los pensamientos, tal como Jesús lo mencionó, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Esos malos pensamientos pueden ser albergados en el corazón debido a industrias como películas, obras literarias sensuales, inmorales, que no solamente animan a establecer relaciones ilícitas, sino que también reducen a los hombres y mujeres al nivel de meros objetos sexuales. El incesto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se prohíbe el incesto. Lo podemos ver en Levítico 18, versos 6 al 29. Primera a los Corintios 5, verso 1 al 5. Esta clase de abuso causa daños a la sexualidad en el desarrollo del niño o niña y crea en él o ella una carga innecesaria de vergüenza y culpabilidad que fácilmente contaminará su matrimonio más tarde en la vida. Cuando los padres violan esos límites, lesionan en sus hijos su incipiente capacidad de ejercer confianza en los demás, lo cual es tan vital para la fe en Dios. El divorcio. El matrimonio es sagrado porque Dios lo consagró. Por ello, la comprensión cristiana del divorcio y el nuevo matrimonio debe basarse en posiciones bíblicas. Cristo mencionó que la única razón legítima para el divorcio es la infidelidad sexual, tal como lo encontramos en Mateo 5:32 y 19:9. No obstante, no significa necesariamente que el matrimonio debe terminar en divorcio. El camino de la cruz nos anima a desarrollar una experiencia profunda de arrepentimiento y perdón. Cuando estamos listos para perdonar y abandonar nuestras actitudes negativas, Dios estará siempre listo para sanarnos y renovar nuestro amor del uno para con el otro. Sin embargo, ocasionalmente se hace necesaria una separación legal debido a ofensas como la crueldad física para con el cónyuge o algún hijo. La homosexualidad, también una desviación del plan divino. Dios creó al varón y la mujer diferentes el uno del otro, pero con la capacidad de complementarse. En ciertos casos, el pecado ha afectado aún esta orientación básica, produciendo un fenómeno que se le ha llamado inversión, que es en sí una orientación sexual hacia los individuos del mismo sexo. La Escritura condena las prácticas homosexuales en términos fuertemente negativos. No obstante, los cristianos deben de tratar de una forma redentora con aquellos que se ven afligidos por este desorden. Es lo que Jesús nos mostró. Es por eso, por lo que se debe saber y poner en práctica el concepto bíblico de la familia, por tantas desviaciones. Después que Dios creó a nuestros primeros padres, les concedió dominio sobre el mundo, según Génesis 1:26 y 2:15. Formaron la primera familia, la primera iglesia y marcaron el comienzo de la sociedad. De este modo, la sociedad fue construida sobre la institución del matrimonio y la familia. Las parejas cristianas que deciden
traer hijos al mundo, tienen la obligación de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, según nos lo dice la Biblia en Efesios 6:4. Antes que los cónyuges adopten este curso de acción, deben considerar el ideal que Dios tiene para con la familia. El padre, en cuanto a él, la Sagrada Escritura le ha asignado al esposo y padre la responsabilidad de ser cabeza y sacerdote del hogar. El padre se convierte así en un tipo de Cristo, la cabeza de la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de respetar la individualidad de su esposa. Cuando el Espíritu de Cristo controla el esposo, la sujeción de la esposa resultará en reposo y beneficio. El padre sabio dedica tiempo a sus hijos. Un niño puede aprender muchas lecciones de su padre, pero si el padre nunca está en casa, el niño se ve privado de este privilegio. La madre. La maternidad es lo que más se acerca a estar en sociedad con Dios. Dios creó a la madre con la capacidad de llevar al hijo en su propio seno, de amamantarlo y de prodigarle amoroso cuidado. Ella carga la responsabilidad primordial de la formación del carácter de los hijos, excepto por las circunstancias extenuantes de severas cargas financieras o de no contar con un cónyuge. Para procrear un niño se ocupan dos, papá y mamá. También es responsabilidad de ambos criarlos. Deben cumplir su cometido como para el Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127, verso 3. Los hijos, de ellos se debe saber 8 puntos. Número 1. Ellos son una prioridad. Fuera de su compromiso con el Señor y con sus cónyuges, los padres no tienen responsabilidad mayor que la que deben a los hijos que han traído al mundo. Número 2. El amor. El amor de los padres debe ser incondicional y estar dispuesto al sacrificio, aun cuando nunca sea cabalmente devuelto. Los hijos lo necesitan para su desarrollo. Ellos necesitan desarrollar una imagen positiva de sí mismo. Número 3. Los padres cristianos deben dedicar sus hijos al servicio de Dios tan pronto en su vida como les sea posible. En este servicio, los padres también se dedican ellos mismos para educar al niño en los caminos del Señor, con el fin de que él se forme a la imagen de Dios. Número 4. La constancia. La enseñanza espiritual que imparten los padres es un proceso continuo que abarca cada fase de la vida del niño. Se debe establecer una atmósfera espiritual por medio de una continua confianza en Jesús. Es esencial que el niño conozca a Dios como un padre amante. Número 5. El aprendizaje de la obediencia. Cuando los niños aprenden temprano a obedecer a sus padres en forma implícita, la autoridad no les causa problemas en la vida. La verdadera obediencia no sucede simplemente como respuesta a un requerimiento, sino porque surge desde adentro. El secreto de esta clase de obediencia radica en el nuevo nacimiento, que debe empezar con los padres. Número 6. La socialización
y el desarrollo del lenguaje. Es en el seno de la familia donde los niños reciben la educación social que los capacita para ser miembros de la raza humana, con todas las responsabilidades y privilegios que esto implica. El lenguaje que se usa en el hogar necesita ser cuidadosamente evaluado, de manera que revele el carácter de Dios. Número 7. La identidad sexual es también en el hogar y por medio de la sana interacción con los varones y las mujeres que comprenden todo el sistema familiar, donde los niños aprenden a funcionar como varones y mujeres dentro de la sociedad. Número 8. El aprendizaje de los valores morales. Es importante que los padres sean consecuentes en los valores de la familia y sus conceptos religiosos, porque sus hijos los ven. Por designio de Dios, el matrimonio es exclusivo. La familia, en cambio, no lo es. En una sociedad tan dinámica como la de nuestros días, rara vez se encuentran familias extendidas, abuelos, hermanos y primos cuyos miembros vivan en estrecha proximidad. Es por ello que la familia de la iglesia puede ayudar a los que están lejos de sus parientes o que no los posean, para que mantengan un verdadero sentido de su valor personal y de pertenencia. Aquí también los padres o madres, sin el apoyo de un cónyuge, pueden encontrar un lugar confortable en el cual criar a sus hijos con amor y tierno aprecio. Además, la iglesia puede suplir modelos apropiados de los cuales el hogar podría hallarse carente. Por cuanto la familia constituye el alma misma de la iglesia y la sociedad, la familia cristiana debe ser el instrumento de ganar a sus miembros para el Señor y de mantenerlos en la fe hasta que lleguemos al cielo.